Viste que el lunes se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges Sí, y del querido vamos a Borges. comenzar ahora sobre eso con un periodista y por lo que se ve sabe muchísimo del tema que se llama Daniel Meca del diario Clarín. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seferina? Muy buenos días. Muy buenos días para vos, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Había leído el lunes tu nota sobre el libro con el que Borges se despidió en ocasión de un nuevo cumpleaños de Borges, ¿verdad? Y me llamó la atención, vos rescatás ahí, claro, el poema este, Los Conjurados, ¿no? ¿Por qué no le explicás a la gente de qué se trata ese poema que conectó, captó tan bien, a mi entender, Borges, el sentido de la guerra de Malvinas, o uno de los sentidos, ¿verdad? Sí, bueno, ese libro, para los oyentes que nos están escuchando, es el último libro publicado por Borges. Es un texto, Los Conjurados propiamente dicho, de 1985. Es decir, está publicado prácticamente un año antes del fallecimiento del escritor en Ginebra. Por lo tanto, digamos, una primera clave para acercarse al texto es entender, yo lo puse en estos términos, que es un entrenamiento de su adiós, ¿no? Un entrenamiento de su despedida. Ya desde el prólogo, él va a decir, dicto este prólogo en una de mis patrias, Ginebra, ¿no? Que finalmente va a ser que va a recibir su despedida, donde va a estar enterrado desde 1986. Por lo tanto, la primer clave para el lector que quiere entrar en esta obra es que va a encontrar esa estética de un adiós. Él va a decir, soy tierra cansada. No solo soy tierra, ¿no? Sino soy tierra cansada. Y dentro de los distintos ángulos que va a abordar el texto está el tema de las Malvinas. Bien saben ustedes que toda la situación autobiográfica de Borges, pero también las circunstancias políticas en su entorno, de alguna manera siempre entraban en sus textos. Y en este caso lo había conmovido, por decirlo de alguna manera, Malvinas, naturalmente por sus ancestros ingleses, ¿no? Digamos, el nacionalismo que se había, que se avanzaba, digamos, como una gesta nacionalista. Bueno, fue bastante decepcionante para él, por lo tanto va a escribir un texto donde va a imaginar a dos soldados, uno británico y uno argentino, ambos amantes de la literatura, que por circunstancias políticas, bélicas, etcétera, van a tener que enfrentarse y yacer juntos, muertos en la nieve, ¿no? Y entonces Borges lo que va a tratar de hacer ahí es representar el arquetipo de Caín y Abel en una disputa absurda. Ese texto salió publicado en Clarín y luego va a ser editado dentro de este libro. Es un poema maravilloso. Qué bien que haya salido en Clarín, qué orgullo para el diario, ¿verdad? Porque eso, viste cómo es a veces con los escritores, especialmente en el caso de Borges. Él, como decís vos, estaba muy atento a la situación política. Parecía que no, pero sí. Y ese poema lo muestra porque él lo publica, como dijiste, el 26 de agosto de 1982. O sea, la guerra había apenas finalizado y él le encuentra esa idea de comparar cómo lo viven, cómo lo enfrentan, cómo se matan dos jóvenes que se llaman prácticamente igual, uno argentino, otro inglés, otro británico, y se mueren, ¿no? Sí, y hay una minuciosidad en ese paso Mm. del diario a la publicación que es muy propia de Borges, que hay una corrección. Si se fijan en el texto original, porque nosotros lo publicamos en el diario, el texto se llama Juan López y Juan Ward, ¿no? W-A-R-D. Y cuando sale Sí. publicado en el diario, en el libro, se llama Juan López y John Ward. Es decir, que él hace una corrección, pero digo esto más allá de esta circunstancia particular, él va a corregir
durante toda su literatura, ¿no? Son muy conocidos como en la edición de sus obras completas va a alterar poemas que había escrito en los años 20, va a sacar, va a poner. Es muy difícil incluso constatar una versión de la otra por la cantidad de cambios que tienen. Hay trabajos muy bien hechos que abordan ese ángulo. Y el caso más emblemático de su trabajo en la corrección es Hombre de la esquina rosada, que es uno de los textos de los años 30, pilar en Borges, pero que va a tener muchas versiones previas en los años 20, hasta el 25, 27, 28, y finalmente va a reescribirlo en los años 70. Por eso hay una cosa que dice Piglia, es muy importante, que la literatura de Borges cambia cuando se queda ciego, y no es menor porque él no va a tener la capacidad de leerse y no va a tener la capacidad de corregirse, es decir, no va a tener la capacidad de advertir toda la estética que viene a partir de la corrección. Así que bueno, también este poema es importante por eso. Ahora, qué impresionante eso, porque entonces él se corregía, diríamos, sistemáticamente, o se volvía a leer y se corregía mientras pudo, y uno dice, bueno, pero este señor que elegía tan bien las palabras, que era tan preciso, ¿cómo también se iba corrigiendo a sí mismo? Qué característica, ¿no? Sí, yo invito a los lectores, porque están cuando uno googlea y demás, están los manuscritos de Borges, que él tiene una letra muy pequeña, pero van a ver, sobre todo, digo, por poner un ejemplo emblemático de la Aleph, la cantidad de tachaduras que tiene, ya en un texto breve, ¿no? Es decir, claro, que iba a la mínima expresión, y es una búsqueda que físicamente se da con la lectura. Entonces, no es menor, digo, más allá de lo conceptual que podría implicar para un lector como Borges quedarse ciego, esa ironía, que incluso él lo veía con estoicismo, ¿no? Decía, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? Entonces, sí, incluso lo veía como un estoico, pero no es menor, un poco a eso iba, la situación de quedarse ciego, porque va a marcar un antes y un después de su obra. Por eso, para mí, ¿no?, lo importante de su obra está en los años 40, cuando él veía, claro, aún que son ficciones y el Aleph. Ahora, fíjate, vos decís que la situación política a Borges, él siempre se movía en eso, parecía que no, y con motivo de este aniversario de su cumpleaños, se recordaba también otro poema muy popular, o de los más populares de Borges, que es el poema Conjetural. Él dice: el doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Y hace toda una conjetura, ¿verdad? Y claro, cuando uno descubre, fue publicado en La Nación, en el otro gran diario del país, él, un mes después de la revolución nacionalista o del golpe de Estado del 43, ¿no? ¿Por qué no me hablas un poquito de ese poema? Sí, ese poema, como bien recordás, que es uno, digamos, de los poemas emblemáticos, digamos, de Borges, digo, poniendo poemas emblemáticos, vamos a poner este poema Conjetural, vamos a poner El amenazado, digamos, y algunos más, pero es importante porque va a abordar directamente la historia de un familiar, ¿no? Digamos, su abuela, que era Isidoro, unos abuelos que era Isidoro Acevedo, va a ser descendiente de los Laprida, ¿no? Digamos, la madre, sería la bisabuela de Borges, era la nieta de Francisco de Laprida. Es decir, primero tenemos que pensar en un Borges que tenía una tradición familiar ligada a la historia de la independencia primero, y después ligada a la historia de las pugnas políticas entre unitarios y federales en el siglo XIX, ¿no? Digamos, va a tener esos dos aspectos centrales. Por eso Borges va a decir en uno de sus poemas, ya en el tiempo final: yo, a diferencia de mis mayores que combatieron y murieron en la batalla, yo soy el que cuenta las sílabas a la noche.
¿no? Un poco él se siente en ese lugar también de carencia, que no tuvo Claro. ese coraje, por eso también él va a tratar de meter el coraje en sus textos, en muchos de sus textos, pero él se va a sentir históricamente carente de no haber sido como sus mayores. Y nada, y en ese poema, el que está dedicado a Francisco de Laprida, se va a poner en la cabeza de Laprida, ¿no? Cuando va a ser perseguido, y bueno, el poema ese, probablemente uno de los mejores de él, va a tener una frase que es un tuit, ¿no? Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Claro. Es una sentencia, porque Borges escribía con sentencias, que es muy representativa, ¿no? Es muy representativa, así que yo invito a los oyentes a leerlo, porque toca la vida familiar de Borges, pero también toca la naturaleza de la patria, y está buenísimo. Sí, yo creo, claro, como decís vos, es un liberal, es un unitario que cae derrotado en la figura de Francisco Laprida, pero bueno, muchas interpretaciones dicen también es lo que Borges siente al ver la revolución nacionalista o el golpe de Estado de Perón, entre otros, cuando dice, bueno, un país liberal ha sido derrotado por esto que están haciendo, pero lo interesante es que él esto lo escribe un mes después del golpe. Es decir, se da cuenta inmediatamente, cosa que es muy difícil, porque como todos sabemos, para hacer buenos análisis políticos es mejor el diario del lunes del año siguiente, ¿no? Pero él lo hace rápidamente. Y esa frase, al fin me encuentro con mi destino sudamericana, para mí es una gran ironía, ¿no? Que piensa Laprida cuando Laprida ve que lo van a matar, dice, bueno, yo que quise ser otro, un hombre de letras, voy a morir, pero me doy cuenta de que estoy alegre, estoy contento porque al fin me encuentro con mi destino sudamericano, como diciendo, ¿qué otra cosa me podía pasar a mí si no morir en manos de esta gente, ¿no? Va, yo lo interpreto así. Sí, y es muy interesante el abordaje de la vida política de Borges, y me quiero referir al fenómeno de la anticipación, ¿no? Que vos que vos señalás, porque no solo se va a dar en algún punto con la situación política, sino también con efectos de la física cuántica. Y ahora quisiera hacer un señalamiento sobre eso, si me permitís, pero en la vida política me parece que en Borges hay una simplificación cuando se lo aborda, porque solamente se lo aborda desde el ángulo antiperonista. Naturalmente Claro. era antiperonista, digamos, a partir del 46. Hay muchos mitos en torno a este cargo que le dieron de inspector de aves, pero no es tan así. Yo investigué bastante. Él, para ubicar a los oyentes, él trabaja desde el año 38, si no me equivoco, en la biblioteca municipal, y cuando se da la llegada de Perón en el 46, lo sacan de ese puesto municipal y se dice que fue para darle el cargo de inspector de aves como una chicana política. Lo cierto es que no tenía, digamos, Borges no era antiperonista en ese momento, porque Perón recién había llegado. Lo que sí pareciera ser que fue un pase de facturas, porque Borges se había pronunciado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, con Claro. algunas solicitadas, y aparentemente fue un pase de factura en ese sentido. Pero más allá de este Borges ícono antiperonista, él tiene muchas etapas políticas. Yo hace poquito escribí también una nota que él fue un partidario de la Revolución Rusa cuando era Sí. joven. Él escribe un libro por la Revolución Rusa que se va a llamar Los Salmos Rojos o Los Ritmos Rojos. Digo, se iba a llamar porque nunca se termina de publicar, porque no encuentra quien lo publique. Distintos poemas se publican en revistas de España porque este vanguardismo hacia lo bolchevique, ¿no?, lo tiene en sus años europeos. Y hablaba, por ejemplo, de... acá hay una frase que me gusta mucho que dice: bayonetas que portan en las puntas en las mañanas. No, este es un poema, por ejemplo, de
septiembre de 1920. Y nada, poco se sabe también de estas distintas épocas de Borges. Luego va a decir, de una manera, a mi entender, muy interesante, con una denuncia muy contundente contra el estalinismo, porque él ya al final de su vida lo entrevista a un periodista argentino en su casa, y él va a decir que creía que digamos, las bases de la revolución rusa, ¿no?, que era una esperanza de fraternidad y de paz, se vieron corrompidas por el estalinismo. ¿No? Entonces, que él dice, yo pensaba un mundo sin frontera, de paz, de justicia social, y decía que el estalinismo se había convertido en otro modo de zarismo, lo cual es muy justo, ¿no? La caracterización política que hacía Borges. Entonces yo saqué la nota también a propósito de los 80 años del asesinato de Trotsky por el estalinismo, así que fue interesante abordar. Y luego él se decía que era un anarquista inofensivo, y va a tener una frase maravillosa que dice: con el tiempo mereceremos no tener gobiernos, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Y para responder otra cosita que me dio pie también a tu observación, en un libro que se llama, en un cuento que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, que es un texto de ficciones, él se anticipa 16 años a la teoría de los mundos paralelos, ¿no? Que en la física lo van a abordar. Es impresionante, lo hablaba con un físico que es Alberto Rojo, que él escribió algunos libros sobre Borges y la física cuántica, y es impresionante cómo con muy pocos elementos, ¿no?, técnicos, en el sentido de que él no era un egresado del Balseiro, no sé, por decirlo de alguna manera, va a anticipar estos fenómenos. Pero sí, se da mucho en Borges eso. Ahora, Daniel, me impresionó también todo lo que sabés de Borges. Vos sos periodista en el diario Clarín y además supongo que estudiaste letras, ¿no? No. Ah. No, todo autodidacta. Pero cuánto que has leído, me gustó mucho hablar con vos y te agradezco muchísimo. Bueno, Seferino, muchísimas gracias. Lo único que estudié fue un año y lo digo porque me parece importante, de ingeniería aeronáutica, cuando era muy joven, pero lo digo eso porque yo llevo a Borges por la matemática, ¿no? Claro. No llevo a Borges por las letras, per se. Así que nada, también es una instrucción para leerlo, porque uno puede llegar a Borges desde muchos ángulos. Beatriz Arlo decía algo que me parece muy interesante. Ella decía, la clave en Borges es que nunca está donde lo vamos a buscar, ¿no? Es cuántico, todo el tiempo se está moviendo. Y me parece que eso es lo interesante, la posibilidad de abordarlo desde muchos ángulos. Muy bien, Daniel, nos quedamos con esa última reflexión. A Borges se llega por distintos modos y siempre te sorprende. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias y gracias por el espacio.